Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Paulina Sabaj y los voy a acompañar en este curso de integridad para funcionarios legislativos. El objetivo de este curso es que ustedes comprendan en mayor claridad la importancia que tiene la ética y la integridad en la función legislativa del Estado y cómo desde los individuos podemos cambiar a nuestras organizaciones y fomentar a través de entornos íntegros y éticos mejores cumplimientos en la función legislativa y por lo tanto garantizar con mayor profundidad los derechos humanos de todos los ciudadanos. Este curso tiene 4 grandes módulos. El primer módulo avanza sobre la comprensión de los valores, la ética como concepto, la integridad y la probidad como herramientas para el fortalecimiento de cada una de las organizaciones y qué tenemos que ver cada uno de nosotros como individuos en todo este engranaje. El segundo módulo avanza muchísimo más y profundiza sobre la ética y la integridad en la función legislativa. Nos lleva a comprender qué tiene que ver esto con cada una de las funciones en las cuales nosotros nos desempeñamos. Cómo el liderazgo ético marca una herramienta fundamental para que cada uno de los individuos y actores, bajo sus roles y sus responsabilidades, comprendan qué hacer y cómo hacerlo en un entorno de integridad. El tercer módulo nos lleva a profundizar sobre la corrupción como un fenómeno social y político, cómo los órganos legislativos se pueden entender como uno de los órganos con mayores riesgos de corrupción y la forma en la cual podemos abordar estos retos. El último módulo nos lleva a identificar qué herramientas de lucha contra la corrupción asociadas a la integridad, la ética y la probidad se usan en diferentes ambientes para generar entornos más proclives a una lucha contra la corrupción fortalecida que permita a esos entornos de integridad convertirse en el eje central en la lucha contra la corrupción. Por lo general, cuando se habla de ética, integridad y probidad, a veces entendemos que el concepto es muy ajeno a nosotros, que tiene una connotación académica, que tiene una connotación filosófica, que es necesario discernir las realidades, los contextos, para un poco aproximarnos a uno de los grandes pensamientos que ha tenido la historia de los últimos años, como es la ética, asociado a cada uno de los individuos y de los entornos en los cuales nos desempeñamos. Sin embargo, esto, a pesar de que es cierto, es decir, es una de las áreas del conocimiento más importantes a lo largo de la historia de la humanidad, nos ha hecho ver que en muchas oportunidades no tiene que ver con nosotros y que es de difícil comprensión. Y resulta que no es así. Los individuos permanentemente nos movemos en torno a la moral, en torno a la ética, en torno a la integridad en los asuntos públicos. No solamente porque somos individuos llamados a convivir en comunidad, sino porque indiscutiblemente en un mundo globalizado cada vez más nuestras acciones tienen repercusiones. Y cuando somos eh, funcionarios legislativos en este caso, o somos servidores públicos, nuestras acciones tienen una gran repercusión. Sin embargo, frente a todos estos elementos, hay algunos puntos importantes a tratar. El primero es que siempre que hablamos de ética e integridad nos tenemos que referir a los entornos en los cuales los individuos se desarrollan. Esos entornos y esos contextos hacen que el actuar de cada uno de nosotros pueda tener una mayor vulnerabilidad o no a verse enfrentado a entornos poco íntegros y poco éticos, o a contextos que nos pongan en un continuo choque o dilema frente a lo que nosotros consideramos que debemos hacer en razón de nuestros principios y valores y aquellos que se puede estar moviendo en ese ambiente. Es aquí como este curso quiere profundizar en un elemento fundamental.
que son esos contextos y esos entornos que hacen que individuos se vean enfrentados a condiciones que los pueden hacer un poco trastabiar en entornos éticos y de integridad. Existen muchísimos entornos, muchísimos contextos, pero concentrémonos en 4. El primer contexto es un contexto de instituciones débiles, de condiciones institucionales precarias. Cuando nosotros como individuos nos movemos en las instituciones, esas instituciones tratan un poco de marcar la forma en la cual nosotros debemos actuar y nos generan unas condiciones particulares institucionales para actuar de una manera o muy íntegra o poco íntegra, muy asociada a la ética que ese colectivo está estableciendo o muy alejada de aquello que se espera de ese colectivo. Resulta que esos entornos institucionales poco íntegros se ven caracterizados por unas condiciones particulares. Esas condiciones hacen que el individuo sea proclive o no a situaciones de corrupción o de falta de integridad. Contextos en donde no hay procesos y procedimientos claros y definidos, en donde hay una apatía clara y permanente a la norma, es decir, la norma no se cumple y pareciera que fuera la forma de actuar de todos aquellos que están relacionados con ese entorno. Entornos en donde no hay prácticas, ejemplo, de contratación pública, de administración del talento humano, de planeación de las condiciones y cumplimiento de las funciones y misionalidades de las instituciones, hacen que nosotros como individuos vivamos en una constante tensión. Si yo no tengo un marco de referencia, al menos planteado por procesos y procedimientos, se crea una especie de anarquía institucional. Cualquiera puede hacer lo que considere pertinente. Se empiezan a privilegiar el interés particular sobre el interés colectivo. Y uno como individuo no sabe realmente qué hacer y cómo comportarse, qué está permitido, qué está prohibido, tanto a la luz de la norma como de esos entornos morales y éticos en los cuales nos desarrollamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros en la casa, con nuestra sociedad. Estos entornos ponen a los ciudadanos y a los individuos con una función y responsabilidad pública delegada en una condición de vulnerabilidad. Por eso, cada vez más las organizaciones es importante que estandaricen los procesos, que estandaricen los procedimientos, que nos digan un poco cómo debemos actuar en esos entornos institucionales. El segundo contexto está asociado a la información asimétrica. ¿Por qué la información es tan importante? Porque indiscutiblemente la información es poder y cada vez más los vemos en las sociedades en las cuales nos desarrollamos. Personas con un alto conocimiento de la información, con capacidad de manejar la información, de producirla, de visibilizarla, son personas que adquieren elementos de poder adicional. Cuando efectivamente esa información no circula de manera democrática en aquellos que tienen la necesidad de conocerla, también el individuo se encuentra en una posición ética y de integridad que se empieza a cuestionar. No solamente porque no tengo la información para la toma de decisiones, sino porque el no conocer esa información implica que puedo caer en algunos riesgos, que puedo mover mi integridad en algunos elementos que se me pueden hacer muchísimo más difícil la toma de decisiones y el cumplimiento de mis funciones misionales que me han sido delegadas en el caso particular cuando hablamos de la función legislativa o cuando hablamos de nuestro rol dentro de la sociedad como ciudadanos. La información es clave, es absolutamente importante. Por eso cada vez más cuando relacionamos la integridad, la relacionamos con la fluidez de la información, con la democratización de esa información independientemente del rol y la responsabilidad que nosotros asumimos y con la importancia de la transparencia en estos entornos de integridad. El tercer contexto que también nos pone en un reto muy importante es el contexto de un consumo desmedido. Y cada vez más lo vemos en este entorno globalizado, en donde se nos ponen expectativas muy altas de lo que debemos ser, lo que debemos tener, a lo que debemos aspirar,
que en muchas oportunidades son cosas que como individuos en sociedad no son posibles para la gran mayoría. Eso no necesariamente algunos pueden considerar que es una tensión que pone al individuo, pero en unos contextos públicos indiscutiblemente sí. Si la sociedad te dice que tú tienes que tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor recreación posible, con viajes al exterior, la mejor ropa, etcétera, tú vas a buscar la oportunidad, si no tienes una gran percepción de la ética y no tienes una infraestructura al interior tuya en cuanto a valores y principios, la forma en que esos privilegios que la sociedad te están dando desde tu actuación como servidor público o desde tus posibilidades como empresario, desde tus posibilidades como ciudadano, buscar adquirir esas cosas que la sociedad te muestra como importantes, pero que a la larga tú sabes que no son, para tratar de encajar en esos entornos. Esto es muy importante identificarlo, porque cada vez más en nuestras situaciones de relacionamiento con la sociedad, esos entornos están marcando la pauta y en algunas oportunidades nos llevan de pronto a pensar que traspasando nuestra frontera moral, ética y de integridad, de pronto no tiene unas repercusiones y yo sí puedo alcanzar aquello que me están diciendo que es importante para mí. Es aquí donde nuestra infraestructura ética juega un gran rol en poder identificar lo que es importante para el colectivo más allá de lo que es importante para mí como individuo en estos entornos públicos. El tercer contexto es un contexto de ambientes abiertamente corruptos y criminales. Este es el espacio más nefasto en el cual, digamos, se puede mover una persona que intenta avanzar o adquirir cada vez más capacidades éticas y de integridad. Estos entornos abiertamente corruptos y criminales son entornos en donde la violencia marca la jugada, en donde la ilegalidad es parte del actuar permanente de los actores que están allí, en donde incluso el individuo que actúa con probidad ve amenazada su vida, su integridad física y la de aquellos que intentan actuar en concordancia a la ética y a la promoción de los valores. Es uno de los espacios en donde más el Estado intenta abordarlo desde herramientas e instrumentos, pues indiscutiblemente en democracias en declive, en sistemas políticos autoritarios, en sistemas institucionales, digamos, donde prima el interés particular sobre el interés colectivo, es donde mayor tensión hay. Y todos debemos estar atentos a estos 4 contextos y entornos, porque es allí donde debemos un poco reconocer desde la individualidad la oportunidad que tenemos o para cambiarlos o para alejarnos de ellos y mantenernos firmes en nuestras convicciones éticas y morales. Así como los contextos y los entornos son importantes, también hay unas trampas a las que hay que ponerle muchísima atención. Las trampas son importantes y son trascendentales para nuestro análisis porque lo que las trampas tienen que no tienen los otros es que no son tan evidentes. Es decir, nos empezamos a mover en esos ambientes, pero no somos conscientes realmente de que están allí y de que pueden influir indiscutiblemente en la toma de nuestras decisiones y en la forma en la que relacionamos nuestros comportamientos o nuestra perspectiva de ética, integridad y moral con esos ambientes en el cual nos estamos moviendo. Hay una primera trampa, que es una trampa muy común cuando uno está en sociedad, que es la trampa asociada a lo que tiene el colectivo. A cómo actúa el grupo, actúo yo. Por lo general, cuando uno está en sociedad y cuando se está relacionando con otros, intenta un poco actuar en relación a esos otros. Es decir, como actúan los otros, intenta uno también actuar. Si esos entornos son proclives a ambientes éticos e íntegros, cuando los demás se mueven en esos entornos es más fácil que yo me desarrolle con relación a esos principios, a esos valores. Pero cuando esos entornos son más propensos a prácticas de pronto corruptas, alejadas
de la ética e incluso en algunos escenarios ilegales, yo sin darme cuenta puedo empezar a cambiar mis comportamientos para pertenecer a ese grupo. Eso necesariamente, digamos, no es incorrecto per se. Nosotros en sociedad queremos encajar en esos espacios, queremos responder a esas expectativas, pero es muy importante ser conscientes de cuando esos entornos están alterando mi comportamiento individual. No necesariamente lo que hace el grupo es lo que está realmente correcto hacer. Si el grupo actúa un poco moviéndose por intenciones no santas o por intenciones abiertamente ilegales, yo debo tener la capacidad de levantar la mano y decir no, o de alejarme de ese comportamiento. La segunda trampa es una trampa asociada a la autoridad, que es maravillosa en los entornos organizacionales, maravillosa desde el punto de vista un poco académico y de comprender qué es lo que sucede. La autoridad es algo necesario. Y hay una virtud asociada un poco a esa autoridad, que es la necesidad, llamémoslo así, de obediencia del individuo en esos entornos jerárquicos. Pero también tiene una gran trampa, que no necesariamente la obediencia debe ser ciega. Es decir, la obediencia debe estar condicionada también a esas valoraciones éticas y morales que tiene el individuo que se mueve en ese entorno. Si a usted le dicen que cometa un acto irregular o que cometa un delito porque sencillamente está bajo una figura de autoridad jerárquica, usted tiene que tener la capacidad nuevamente de decir no, y que esa autoridad no lo lleve a usted a cometer transgresiones a sus valores e incluso a estar usted incurriendo en actividades delictivas o incumplimientos de norma por conservar un trabajo, una posición. Esto es importante en la medida en que cada vez más las responsabilidades en lo público pareciera que tuvieran un peso muy amplio y muy fuerte cuando estamos mirando hacia los eslabones más débiles de las cadenas, llamémoslo así, de jerarquías y de autoridades, que frente a aquellos que tienen unas posiciones de poder muchísimo más elevadas. La tercera trampa es la trampa del yo no tengo nada que ver, eso no es mi responsabilidad. Y resulta que en entornos de lo público sí es responsabilidad de todos. Cuando usted tiene una función delegado, cuando usted cumple un rol de promotor de los derechos, de promotor de las garantías, de facilitador de trámites, servicios, procesos y procedimientos, lo que usted no haga sí tiene una repercusión en los otros. Y esto es supremamente clave de entender. En lo público, el voltear la cara, el omitir que usted tiene algo que ver o el no levantar la mano en las oportunidades que son necesarias, implica que usted no solamente se puede convertir en cómplice de la violación de un derecho de alguien más, sino que indiscutiblemente esa omisión de esa responsabilidad pública que usted tiene por la garantía de los derechos de los otros lo lleve a usted a cometer algún tipo de delito. La tercera trampa es una trampa que está asociada mucho a la legalidad de las actuaciones públicas. Y resulta que no todo lo que es legal realmente es íntegro. La norma está constituida y está hecha por los humanos, con todas sus virtudes, pero también con todos sus grandes defectos. Y también la norma se lee en un contexto específico. Lo que era legal y en algunas oportunidades supuestamente íntegro en el pasado, puede no serlo ahora. Y usted tiene que tener la capacidad de discernir entre la diferencia entre la integridad y la moralidad de las actuaciones públicas y aquello que se considera como legal. Muchas han sido los traspiés que ha dado la humanidad a lo largo de los años para no poder distinguir que efectivamente la norma marca una pauta, pero que esa pauta se lee a la luz de las convicciones de los individuos que la crean y de los individuos que la ejecutan,
la cumplen o la